siempre es un gusto conversar con el doctor Ides Beckler, ¿no? Un reconocido educador, ex ministro de Educación y una persona muy vinculada, muy preocupada por la educación en nuestro país, ¿no? Y si le preguntamos a él qué lugares no ha recorrido, nos vamos a quedar cortos porque conoce todo el país, conoce el problema que se vive en cada región, los problemas de infraestructura, los problemas que hay en el tema de formación pedagógica, etcétera, etcétera. Y ahora él está muy preocupado, ¿no?, sobre el tema de los textos escolares y acaba de escribir una reciente columna en el diario Correo donde dice: textos escolares, una mirada para avanzar. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Ides Beckler. Buen día. Días, José. Un saludo a todos los amigos televidentes y oyentes de RC. En su, A la en su reciente columna de textos escolares, una mirada para avanzar, dice que en los últimos años el contenido de los textos escolares se ha vuelto un tema polémico. ¿Por qué se ha vuelto un tema polémico, mi estimado doctor Beckler? Primero, porque los textos escolares se crearon como un banco de libros entre el 2004 y el 2005. Primero para primaria y primero para secundaria, con una duración de 3 años, que se iban actualizando, pero que cada 3 años se hacían nuevos textos escolares. Entre los años 2014, 2015, 2016, entraron en crisis, porque si bien siempre hay errores de carácter en la redacción, alguna foto no adecuada, comenzaron a detectarse errores de concepto, posiciones polarizadoras de parte del Ministerio de Educación. Por ejemplo, en el tema de la sexualidad integral, en el tema del terrorismo, conflicto interno y errores mecanográficos, énfasis en personalidades que no eran las más valoradas desde el punto de vista cívico-patriótico y en la construcción de la nación republicana del Perú, etcétera, etcétera. Entonces, el ministerio fue muy criticado. ¿Se acuerda usted por la gran marcha con mis hijos no te metas? Las opiniones de colectivos de padres de familia, con razón o sin razón, algunas con razón, eh, comenzó a intervenir mucho los medios de comunicación y sobre todo el Congreso. La Comisión de Educación del Congreso, lo digo porque yo el 2018 como ministro fui a ese tema y comencé a preparar los nuevos textos escolares para el 2019 y el Congreso comenzó a ingresar inadecuadamente en temas técnico-pedagógicos que le corresponden al Ministerio de Educación. Ante eso, el Ministerio de Educación ha optado, en mi opinión equivocadamente, por solo emitir cuadernos de trabajo y seguir trabajando con algunos textos antiguos. No hay política de banco de libros que se creó el 2004 para primaria y el 2005 para secundaria. Hoy, a raíz de que la ministra Ponce nombró una comisión para revisar textos escolares, en un documento interno todavía, una comisión de técnicos de educación básica regular señaló algunos términos que no deberían utilizarse, algo así como una censura, ¿no? Conflicto interno, educación sexual integral, dictadura, lo cual ha generado polémica nacional y es un error garrafal porque las palabras adquieren significación cuando están en un texto lingüístico o en un párrafo lingüístico. No es lo mismo decir sí al aborto que no al aborto, que es una palabra, entre comillas, censurada. Ante eso, yo lo que estoy planteando es que el ministerio reinicie la política
de edición e impresión de banco de libros por duración de 3 años. La preparación de los textos escolares se hace también con editoriales y con participación del ministerio. Bueno, ahora tienen que haber opinión de algunos actores porque la ley así lo dice. No sé si eso va a ser posible para que el 2025 hayan nuevos textos escolares en primaria y el 2026 nuevos textos escolares en secundaria. ¿Cómo buscar que consensuar estos contenidos de los textos? ¿Es posible eso? Es, yo diría, imposible. A ver, Pero interés. sí, Ya. ¿por qué? Porque hay posiciones radicales, extremistas. Por ejemplo, con el tema respecto a identidad de género. Hay posiciones radicales y extremistas con respecto a la dicotomía entre conflicto interno y terrorismo. Entonces, sí, se tiene que trabajar porque hay leyes en las cuales se ha metido el Congreso, con padres de familia, con especialistas, con consultores, con gente que tiene experiencia para elaborar los libros. Yo, más que hablar de un consenso, hablaría de ponerse de acuerdo y eh, diseñar los machotes, así se habla, de los libros que después se licitan con editoriales que los terminan de editar e imprimir. Y, por ejemplo, hay palabras que sí tienen que ponerse, el ministerio tiene que liderar. Hay que hablar de la historia del terrorismo. Hay que hablar más de la ciudadanía, sobre todo del civismo y la ética, donde debe haber una conjunción entre las autoridades y la escuela pública y privada o el sistema educativo. Es posible, tratando de evitar los errores garrafales del 2015, 2014, 2016, 2017, que inclusive ha generado que un ministro esté con levantado la posibilidad de intervenir en política y creo que está inclusive en la fiscalía, en el juzgado. Ya. Entonces, unanimidad no va a haber, pero sí se pueden poner de acuerdo, pero el ministerio es el órgano rector y tiene que ponerse los pantalones en este tema, que creo que fue la intención inicial de la ministra Miriam Ponce y que el ministro Megán, que es muy activo, muy dinámico, que está trabajando con un pacto social por la educación, podría enfrentar por fin este tema, sabiendo que siempre van a haber críticas. Ahora, ¿y este tema puede partir por, en primer término, de elaboración de texto con una mirada regional? Muy difícil. Muy difícil. Tenemos 26 regiones, ¿Ya? incluyendo Lima y Lima provincias. Yo he estado casi 10 años de viceministro, estuve en la, como te diría, en la génesis de los textos. Es muy difícil, pero hay que tender en el futuro cercano a ver si bajo un texto nacional, porque somos un sistema unitario y descentralizado de acuerdo a las características del país, eh, digamos en unos 5 años podemos tener textos regionales. Yo diría más bien macro regionales, unas 6 variaciones de textos de acuerdo a la realidad con las comunidades regionales. Pero es un tema muy largo eso. Mientras tanto, se pueden hacer los textos nacionales tratando que en la medida de lo posible sean textos abiertos
para que estén de acuerdo a la diversidad del país. Una acotación, los textos no son Biblias, los textos no son documentos rígidos, son documentos referenciales de consulta, no son cuadernos de trabajo, que es lo que reparte actualmente el ministerio. Entonces, sí serían útiles a nivel nacional, siempre que estén bien hechos y a tiempo. ¿Y cómo mira el trabajo que está desarrollando en estos momentos el Ministerio de Educación? ¿Ahí esa voluntad está en esa línea? Bueno, yo conversé con el ministro y está en la línea de un pacto social por la educación y lo ha dicho públicamente. Y creo que dentro de eso está el currículo, ha puesto como prioridad la infraestructura, lo cual me parece muy bien, pero hay que hacer un programa de corto, mediano y largo plazo, de lo cual ya hemos hablado. Está preocupándose por inaugurar los colegios centenarios, pero no son más de 100. Y por ver el tema de los colegios emblemáticos que siguen muchos paralizados, este, lo veo muy activo, muy político, muy extrovertido, muy imbuido en las políticas de gobierno. Creo que tiene la mejor intención en el campo de la educación. Es muy corto el tiempo todavía para hacer una evaluación de los resultados de su trabajo, pero creo que si escucha, es abierto y se dedica al sector que es muy complejo, además de la parte política a la que le da mucha importancia, podría avanzar, siempre y cuando el Pacto Social por la Educación llame a la pluralidad de mentes con experiencia, no de mentes academicistas, porque ellos a veces hablan de educación, investigan sobre educación y nunca han borrado una pizarra, nunca han entrado a un aula de clase, nunca han utilizado un texto escolar y lo que es más grave, creen que llegar al ministerio es el último peldaño de una carrera profesional, lo cual es un gravísimo error, eh, sobre todo con los ministros que hubieron del 2011 al 2021, donde muchos comenzaban su carrera o casi comenzaban su carrera siendo ministros de educación, y no le han hecho muy bien a la educación. Y después de ser ministros estaban sin chamba y han tenido que crear sus ONG. Permítame tocarle una última pregunta, que usted lo conoce muy bien. Se está convocando ya al 31º Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez 2024, que organiza la derrama magisterial, como un reconocimiento al trabajo pedagógico, a la innovación que realiza y revaloriza la labor de los docentes, ¿no? Me gustaría conocer su opinión de la importancia de este Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez que organiza anualmente la derrama magisterial, del cual usted en muchas oportunidades ha sido jurado, además es una persona que siempre le consultan estos temas. Asesoro a la derrama en Así es. este tema, entonces estoy muy interesado en que tenga una difusión y una participación importante. En primer lugar, que este año el premio Horacio, que está en plena difusión, los maestros tienen que ya inscribirse. Y algo importante es que ahora, en este 31 Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez, se han cambiado las categorías, quitándole la palabra innovación, que realmente ha caído en una situación de reiteración y que nadie hace innovación. La innovación no es un título, es un eje transversal del desarrollo educativo. Y en ese sentido, las categorías, quisiera reiterarlas, son experiencias significativas sobre educación intercultural,
educación inclusiva o promoción de la lectura, experiencia significativa y de calidad sobre tutoría y bienestar socioemocional a nivel de UGEL o DRE, que todos los directores regionales, los directores de UGEL, el Ministerio de Educación están interesados en capacitar en este tema que está haciendo crisis en la educación escolar. Luego, experiencia significativa sobre el diagnóstico y propuestas para lograr las condiciones básicas de calidad de un instituto superior tecnológico, escuela de educación o de formación pedagógica. Y por último, novela o cuento con contenidos educativos significativos. Como ya se sabe, los premios son desde 12.000 soles y el diploma y el trofeo correspondiente hasta 3.500 para los terceros lugares. Y puede ser individual y grupal. Y hay que presentar los trabajos a más tardar el 12 de julio de este año, poniéndose en contacto con la dirección electrónica de la derrama magisterial, Premio Horacio Ceballos Derrama org.p. Muy bien, doctor. Y como siempre yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias. Y una reflexión. ¿Cómo no? Las autoridades le exigen a la escuela ciudadanía, civismo y ética. Ellos tienen que enseñar con el ejemplo. Ellos tienen que enseñar con el ejemplo. Fiscales, jueces, congresistas, ministros, funcionarios públicos, etc. No le pidan a la escuela lo que ellos hacen al revés. Muchas gracias.